Sí. Y tenemos que normalizarlo porque es un ciclo biológico natural. Claro. De hecho, le dicen la segunda adolescencia, lo he escuchado. Ah, no sabía yo eso. Por los cambios hormonales, los cambios ¿no? hormonales. Sí, sí. Fíjate que siempre estamos con cambios, que la adolescencia. Bueno, pero esto es un cambio más y no es ningún problema de salud, ninguna enfermedad. Es algo natural que cursamos las mujeres. Y ya. Y hay que darle luz, hay que normalizarlo. Pero fíjate qué dañina es la prensa, ¿no? Sí. Porque, vamos, ya me gustaría a mí estar como Heidi Klum, ¿sabes? Preciosa. Es mujer guapísima, maravillosa. Pero fíjate cómo estamos todo el día machacando. El otro día me decían también a Lola Índigo que si tenía un poco de barriga, pero por favor, no. ¿pero qué queremos? Es que hablar de y después cuerpos... lo más gracioso es lo hipócrita. Después dicen, uy, la cantidad de anorexias que hay, de diarexias que hay, de problemas alimentarios. Digo, pues si ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Con esa matraca en la cabeza. Que a las mujeres, además, especialmente. Mucho más que a los hombres. Infinitamente más. No sé, hay una costumbre de hablar de los cuerpos y eso atrasa. Tenemos que ya dejar de estar criticando los cuerpos. Nosotros aquí hablamos de salud. Exactamente. Si tienes 5 kilos más pero estás saludable, no pasa absolutamente más nada. También es verdad que si tienes 30 probablemente incida en tu salud, ¿no? Pero y que no tenemos que estar todas exactamente iguales, ¿no? Claro, y cada cuerpo es diferente. Mira, la menopausia, ¿no? O bueno, vamos a hablar de... la menopausia, la definición, digamos que se diagnostica, o sea, se puede considerar menopausia cuando han pasado 12 meses sin el ciclo menstrual, ¿no? Es una reducción de la actividad ovárica, o sea que los estrógenos y la progesterona empiezan a reducirse. Pero cada cuerpo, cada mujer lo vive diferente. Entonces no hay unas pautas iguales para todo el mundo. Incluso hay mujeres que lo viven perfectamente, que no tienen, pero es que ni se enteran. Y hay otras que lo viven muy mal, que tienen muchos síntomas. A ver, no es una enfermedad, pero sí es verdad que en algunos momentos sí se pasa mal. Entonces, en esos casos se puede consultar al médico, te indicará una analítica de hormonas para ver cómo están los valores y en algunos casos hay médicos que están de acuerdo con un tratamiento hormonal. Sí, porque el otro día me hablaba de alguien que tuvo problemas con la tiroides, es decir, que la menopausia le revolucionó el tema de la tiroides. Entonces ha tenido que medicarse, pero vamos, que es un efecto secundario que es muy raro, ¿no? Pero en mujeres puede pasar. Puede ser. Pero bueno, existen, antes de llegar al tratamiento hormonal, hay una serie de suplementos y suplementos naturales que los hay en farmacias, en herbolarios y que funcionan muy bien también. Obviamente que también la alimentación debe ser sana, una alimentación saludable, con mucho antioxidante, con fibra, que haya mucho color. ¿Sí? Cuando hay colores, eso es un buen dato. O sea, las fresas están buenísimas, por cierto. Y lo de temporada. Ahora estamos en la época de fresas, por ejemplo, ¿no? Y que haya mucho colorido. ¿Dónde están los antioxidantes, la fibra? En los vegetales. Entonces, una alimentación basada en plantas, mejor, porque es donde están además las buenas grasas. ¿Y dónde está la fibra? La fibra es el alimento de la microbiota. Y la microbiota intestinal vuelve a ser también un factor importante. La microbiota siempre está en todo, en la microbiota intestinal, ¿no? Que es como nuestras defensas del cuerpo, es que es un centro de salud. Así que cerebro, es importantísimo. El segundo cerebro, ¿no? Y vuelve a estar en este caso también de protagonista. Porque además, cuando hay inflamación, probablemente tengamos la microbiota alterada. ¿Qué síntomas empiezan a aparecer antes de la menopausia? Porque la menopausia es 12 meses sin menstruación, pero antes empiezan a haber síntomas. Ya se empiezan a notar, bueno, como promedio, ¿no? Pero hay mujeres que, como decía antes, que no sienten absolutamente nada y no se enteran. Pero los síntomas típicos... Como el periodo, hay gente que no se entera. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve ningún problema, ni dolores, ni nada de eso. Qué bueno. Y bueno, en cuanto a los síntomas, los típicos es los sofocos,
que eso es tremendamente incómodo porque empiezas a tener calor, una corriente de calor, sudores nocturnos que complican bastante el sueño. Sobre todo empiezan los calores desde la tardecita y se intensifican sobre todo de noche. Entonces lo que se manifiesta en muchas mujeres es que tienen que estar destapándose y tapándose después porque le da escalofrío si está fresquito. Y de repente amaneces con el cuerpo empapado de sudor. Mi madre. Entonces complica mucho el sueño. Y hay, con respecto al sueño, porque se altera, duermen. Sí, yo tengo amigas que tienen un insomnio brutal. Exactamente, insomnio y alteración del sueño. No descansas bien por todos, no solo por la alteración hormonal, sino por todos estos sofocos que pueden, que sobre todo de noche. Incómodo. Es muy incómodo. Y después, otra cosa es sequedad vaginal, la alteración del humor, el carácter. También se altera, por eso hablan de lo de la segunda adolescencia, ¿no? Porque también hablan de eso, de las emociones, como de repente estamos de mal humor sin más, sin motivo, o altibajos emocionales, ¿no? Ansiedad, pues bajones anímicos. Depres. Exacto, como pequeños momentos de tristeza, ¿sí? Sin motivo. Sí. Bueno, y para esto, como decía, hay, si no quieres usar hormonas, si no quieres usar un tratamiento hormonal, hay muchos suplementos que funcionan muy bien. Por ejemplo, para los sudores hay una planta que se llama Simisífuga y es una maravilla. La verdad que funciona muy bien. El porcentaje de mujeres que hablan que les ayuda a dormir mejor con esta plantita. Se vende sola o se vende junto con con otras plantas. Para los cambios anímicos está el triptófano, que es un aminoácido que tiene una función muy concreta en el sistema nervioso. Le dicen el sedante. Es como un calmante, es un aminoácido que tiene una función en el sistema nervioso de bienestar. Y es precursor, además, este triptófano es precursor de la melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda al sueño, a regular el sueño. Entonces tenemos triptófano, que ya tomando triptófano no hace falta tomar melatonina, pero hay gente que toma melatonina directamente. Aunque hay personas... ¿Que tú vas a dónde se vende? ¿En una de venta libre? Venta libre, sí, en farmacia. Tú vas y pides, quiero melatonina. Sí, o si no, triptófano. O triptófano, que es el precursor de la melatonina. Después hay un neurotransmisor que tiene también un efecto en el sistema nervioso central de reducir emociones como estrés, ansiedad. Entonces también es muy interesante y se llama GABA, con B, G-A-B-A. Y eso también se vende. Y se vende en farmacia y en herbolarios. Y también se vende o solo o combinado con otras plantas. Por ejemplo, hay algunos laboratorios que venden un combo que le llaman menopausia, para menopausia, y ya vienen con todas estas plantas, la simisífuga, GABA, el triptófano, entonces la verdad que ayuda a relajar un poco. Para mejorar la calidad de vida. Claro, también. Sí. No, si no duermes, imagínate. A mí me parece eso lo peor. La peor tortura que te puedes hacer es no dormir, ¿eh? Es tremendo. Entonces sí es verdad que si bien no es una enfermedad, pero hay unos síntomas que te pueden fastidiar. Alteraciones, ¿no? Y después otra cosa, el aumento de peso. Sí, eso sí. Aumentamos de peso, sigues haciendo lo mismo y aumentas de peso. Y te cuesta más bajar. Una amiga mía estaba, pero por favor, si como lo mismo que antes y ahora me engorda. Digo, bienvenida al club. Sí. Y obviamente que no queda otra que una alimentación saludable. Pero otra cosa que es muy importante en esta época es el ejercicio. Sí, total. El ejercicio. Y sobre todo ejercicio de fuerza. Porque
es donde creamos músculo en el ejercicio de fuerza. Por ejemplo, caminar, no creamos músculo. Sí, es genial. Sí, viene muy bien, además para el corazón y todo. Todo está muy bien, pero tienes que combinar con ejercicio de fuerza porque creando músculo aceleras el metabolismo y además los huesos se fortalecen con los ejercicios de fuerza. Y una de las cosas que empieza a ocurrir en la menopausia es la reducción de la densidad ósea. ¿Y en qué deriva? En osteoporosis, que es donde no queremos llegar. Claro, fíjate, pero es muy interesante lo de la fuerza, porque la verdad es que uno no se lo planteaba, pero la fuerza, el beneficio que tiene para los huesos y finalmente para la osteoporosis. Sí. Ejercicio de fuerza, todo el mundo lo está hablando, todo el mundo habla de ejercicio de fuerza, lo importante que es. Yo ya no solo lo hablo, lo hago. Lo haces, perfecto. Y otra cosa que además los ejercicios de fuerza reducen la aparición de sofocos. Eso no sabía. Sí. Anda. O sea que... pero ya estás sofocada subiendo la mancuerna. Ya descargas. Y ahí tienes... Ahí está. Ya descargas, ¿no? Ya hay menos sofocos. Menos o se quita. Se reduce o se quita, ¿no? Qué bueno. Con los ejercicios de fuerza. La verdad que está muy bien. Así que ejercicio de fuerza. Obviamente que el aeróbico también va muy bien. Pero siempre, combinarlo. Pero lo puedes combinar. Claro. O solo ejercicio de fuerza tampoco pasa nada, ¿eh? Está muy bien también el ejercicio. Yo, por ejemplo, hago solo ejercicio de fuerza. ¿Solo? Es verdad que... todos los días. Todos los días. Sí, Jesús, mi madre. Sí. Qué bueno. Bueno, a ver, hago un poco de aeróbico, un poquito para calentar y después ejercicio de fuerza. Pero es que ya se me va la hora y ya está. Y ya está, claro. Y después salir a correr no me gusta, me aburre un poco. Sí. Pero bueno, y caminar también y además un traumatólogo me dijo que ya una determinada, si no estás acostumbrada, es malísimo para las rodillas. Es mejor caminar muy rápido. Ok. Claro, lo que no puedes hacer es ir como mirando tiendas, como de shopping. Efectivamente, no. Tiene que ir muy rápido. Exactamente. Sí. Es verdad que el correr, al impactar... Dicen que para las rodillas. Para las rodillas y la columna. Sí, a mí me decía para las rodillas, dice, no hace falta. Exactamente. Camina como... Mira, otra Camina cosa... casi corriendo, vamos. Ahí está, que parezca que vas corriendo. Sí, la verdad que el aeróbico está muy bien para la salud cardiovascular. Y otra cosa, hay un suplemento que a mí me encanta para el tema osteoarticular y para los músculos, porque te da más, el músculo rinde más, es la creatina. Sí. La creatina ahora, mira... Ahora está todo el mundo con la creatina. Todo el mundo con la creatina. Sí, es una pasada. Es que antes se relacionaba solo a los deportistas, los fisicoculturistas, ¿no? La creatina. Pero ya se está viendo que tienen la verdad que es un suplemento natural que tiene unos beneficios. Es una proteína de cadena corta, simplemente, no hay mucho más. Sí. Es un que también puedes tomarte proteína directamente, ¿no? Sí, pero... para tomar la cantidad de creatina, ¿qué pasa? Que los alimentos proteicos tienen otras cositas que no nos interesan. Entonces, si tomas solo creatina, tomas solo eso, lo que te interesa. Y además, los alimentos proteicos no tienen tanta creatina como lo que tiene una cucharita de creatina pura, ¿no? Que es 5 gramos, es una cucharita, nada más, al día. Sí. Siempre que no haya problemas renales. Vale, eso sí hay que aclarar mejor. Pero en general prácticamente no hay contraindicaciones, salvo que no hayan problemas renales, nada más. Y eso sí que ayuda a incluso... yo por lo menos lo he notado con respecto a lo que decías de las rodillas. Sí es verdad que he notado mejor el funcionamiento de la rótula de las rodillas. Sí, que se me ha quitado no dolor, pero es como un tironcito ahí. Y sí es verdad que se me ha quitado con creatina. Así que pruébala, sin pasarse. Sin pasarse. Sí, porque eso no es bueno. Claro, hay que tener mucho cuidado. Y se toma, pues lo puedes tomar junto con las comidas o antes o después de entrenar, porque antes ya se está viendo que no es necesario exactamente antes o después de entrenar. Puedes tomarlo en cualquier momento. Vale. Y no alterar el sueño,
lo puedes tomar junto con las comidas, en ayunas, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues nos quedan 2 minutitos. Sí. ¿Qué más tenemos que poner? Bueno, lo que sí que es verdad es que hay que comer un poco menos. Sí, a ver, yo diría no volverse loco con dietas. Mucho, no volverse loco con dietas. Menos porción de todo, pero ¿no? Sí que, claro, habría que... Claro, eso a mí por lo menos me cuesta mucho. Pero, claro, habría que ver qué volumen que pones en el plato, ¿no? Si pones mucho volumen y poner, por ejemplo, hojas, vegetales crudos, ensaladas. Es decir, porque son muy saciantes los vegetales crudos. Claro. Entonces, que haya una parte del plato que sea vegetales crudos. ¿Por qué? Porque ahí hay antioxidantes mucho, las vitaminas están mucho verde, tomate, todo, pimiento verde, exacto. Todo eso, que sea muy fuerte. Pero sobre todo crudo. Que sea crudo. ¿Por qué? Porque hay fibra, porque están los antioxidantes intactos, porque los nutrientes están intactos. Entonces, después si lo cocinas, pierden sobre todo vitamina C y algunas vitaminas del complejo B cuando se cocina. Pero, y además lo crudo, al tener la fibra, la fibra insoluble, te da una sensación de más saciedad. De más saciedad, claro. Entonces, quizá el volumen lo puedes cambiar un poquito, darle otra... la composición, digamos. Sí. No tanta quizá quitar de uno y poner de otro, ¿no? Efectivamente. Y por supuesto que no nada de azúcar ni procesados. Eso estamos aprendiendo muchísimo, lo de nada que es el azúcar blanca, mi madre, que tú nos lo has dicho desde hace muchos años.